Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el doctor Rolando Campillay, inmunólogo de clínica alemana, sobre las picaduras de abejas y avispas y qué hacer cuando estas ocurren. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Doctor, en general suele pasar quizás en la época más veraniega porque se camina más a pie pelado sobre el pasto. ¿Qué tipo de reacciones de picaduras de abejas y de avispas podemos tener? Bueno, en general es esperable que ante la picadura de una abeja o de una avispa uno pueda tener una reacción, ya por el contenido que tiene el veneno, que es básicamente una reacción tóxica, en donde uno esperaría tener una reacción local de enrojecimiento, dolor, inflamación, picazón, que es lo esperable. Esas son las reacciones que nosotros llamamos reacciones locales. Existe una variedad de estas reacciones locales que llamamos las reacciones locales extendidas, en donde habitualmente la roncha o la inflamación alcanza un diámetro mayor a 10 centímetros, que va creciendo durante las primeras 24 o 48 horas hasta llegar a su pic y que después empieza a disminuir y que se resuelve en un periodo entre 3 a 10 días, que es variable según el paciente. Y el otro tipo de reacciones, que son las menos frecuentes, pero las más graves, son las reacciones sistémicas, en donde el paciente, además de la reacción a nivel cutáneo, a nivel local donde fue la picadura, presenta además otros síntomas a distancia, como pueden ser sensación de falta de aire, mareo, visión borrosa, enfriamiento de la piel, de los lugares como distales de las manos, de los pies, las orejas, por falta de circulación, por baja de presión arterial, o síntomas digestivos como dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros hablamos de una anafilaxia, una reacción alérgica severa. Perfecto. Estábamos hablando de abejas y avispas. ¿Cuáles son las diferencias entre la picadura de abeja y avispa y si hay diferencias también en las reacciones que nos puede provocar cada una? No, en general el tipo de reacción son las mismas que habíamos hablado recién, las reacciones locales, las locales extendidas y las reacciones sistémicas, que pueden ser por ambas picaduras. La principal diferencia es que la picadura de abeja es una picadura a través de un aguijón, ya que contiene un saco donde viene el veneno y que está adherido junto a la cavidad abdominal de la abeja. Por lo tanto, la abeja muere cuando pincha su aguijón, y en ese aguijón queda el saquito que tiene el veneno y que se pasa a la persona que fue picada. En el caso de las avispas, el principal tipo de reacciones son por mordeduras de avispas, ¿ya? También tienen un aparato algunas especies de avispas que pueden producir picaduras, pero es una picadura como retráctil, o sea, saca un aguijón y lo esconde, y de esa forma la avispa no muere, ¿ya? Y la mayoría de las reacciones de avispas son por mordeduras de avispas más que picaduras. Entonces esa sería la principal diferencia entre ambas especies, digamos. O sea, ¿no nos podría dar un shock anafiláctico con una mordedura de avispa? No, sí, igual puede dar. ¿También puede dar? Igual puede dar. Porque en el fondo el veneno que administra en la mordedura puede producir la misma reacción. También inocula veneno. Exactamente, sí. ¿Se debe sacar, por ejemplo, si nos pica una abeja, ¿se debe sacar el aguijón? Si la reacción es rápida, o sea, si uno identifica rápidamente después de que ocurrió la picadura, se recomienda sacarla, pero el paso del veneno es bastante rápido. Por lo tanto, si ya ha pasado un par de segundos, 10 segundos, no hay que perder mucho tiempo en tratar de retirar el aguijón. Pero sí se recomienda retirarlo cuando uno presencia o tiene acceso rápido a identificar en dónde está el aguijón, a retirarlo. ¿Hay lugares del cuerpo que son más sensibles o que se puede crear una reacción más fuerte ante la picadura? Existe un poco de discusión sobre ese tema, porque en algún momento se decía que las picaduras que estaban más cercanas al cuello o a la cabeza pudieran tener un mayor riesgo de una reacción sistémica en un paciente alérgico, ¿ya? Pero eso está en discusión porque aparentemente estas reacciones que ocurren en cabeza o cuello pudieran ser una reacción local extendida que afecta toda la cara y puede comprometer la cavidad oral y simular una reacción sistémica, pero realmente es una reacción local extendida en la zona de cabeza y cuello. Por lo tanto, el consenso general es que, independiente del lugar donde ocurra, si el paciente es alérgico o tiene una predisposición alérgica, puede desarrollar la reacción independiente del lugar, del sitio donde ocurrió la picadura.
Doctor, en cuanto al shock anafiláctico, una persona que es picada, ¿cómo puede identificar que está padeciendo esto? Y también desde el observador, por ejemplo, un padre que a su hijo le picó, por ejemplo, una abeja o una avispa. ¿Cómo lo podemos identificar desde los dos puntos de vista? Desde el que sufre la picadura y desde el que lo está observando. Ya, mira, la anafilaxia es una reacción alérgica severa que es de inicio rápido y que es potencialmente mortal cuando compromete varios órganos, principalmente el sistema circulatorio, y ahí es cuando nosotros hablamos de shock anafiláctico o anafilaxia severa porque está comprometiendo el sistema circulatorio, hay una baja de presión y eso dificulta la llegada de sangre y de oxígeno a algunos tejidos, ¿ya? Perfecto. Ese es un shock anafiláctico o una anafilaxia severa. No todas las anafilaxias son severas, ¿ya? Para hablar de una anafilaxia, nosotros habitualmente nos referimos a cuando existe compromiso de 2 o más sistemas. O sea, el paciente lo pica la abeja, empieza a enroncharse, se pone rojo, se inflama la cara, se inflama el lugar donde se produjo la reacción, pero además empieza a tener síntomas de otros sistemas. Se le siente que se le cerró la garganta, puede tener disfonía, puede empezar con tos o ya francamente con dificultad respiratoria, síntomas digestivos como dolores abdominales tipo cólico, náuseas, vómitos, diarrea, alteraciones en el nivel de conciencia, que se ven un poco desorientados o tienen visión borrosa o dificultad al ponerse de pie, porque como al ponerse de pie baja la presión arterial también, algún síntoma que esté indicando que hay algún problema con la circulación sanguínea. Ahí nosotros hablamos de anafilaxia, cuando hay compromiso de 2 sistemas en relación a un episodio alérgico y que se relaciona temporalmente rápido después de esta picadura. ¿Y qué tan rápido tenemos que reaccionar en estos casos? ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente, si el paciente no tenía antecedentes de esta alergia y por lo tanto no tiene ninguna medida para frenar la reacción, es llevarlo inmediatamente a un centro asistencial. Obviamente monitorizando que esté respirando, que esté con sus pulsaciones normales. Llevarlo rápidamente a un servicio de urgencia porque un paciente que tiene una anafilaxia tiene que recibir rápidamente adrenalina por vía intramuscular, ¿ya? Entonces, en un paciente que es primera vez que le ocurre y que no tiene el antecedente y por lo tanto no tiene ninguna medida de tratamiento inmediato, tiene que ser llevado rápidamente a un servicio de urgencia, ¿ya? Si el paciente ya sabe que tiene alguna alergia y porta un autoinyector de adrenalina, inmediatamente al darnos cuenta que la reacción no es solamente una reacción local, sino que está comprometiendo y dando otros síntomas, es administrar inmediatamente este autoinyector de adrenalina. En cuanto a estas inyecciones que usted nos comenta de adrenalina, ¿es necesario estar diagnosticado, por ejemplo, con alguna alergia severa como para poder recurrir a esto? La indicación de portar el autoinyector de adrenalina es en pacientes que tienen una alergia conocida o han tenido reacciones alérgicas severas como anafilaxias y no tenemos una causa identificada. En esos pacientes está indicado portar el autoinyector de adrenalina. Si un paciente no tiene antecedentes de alergia, no tendría por qué necesitarlo, porque es más probable que se le venza y que nunca lo ocupe a que realmente lo ocupe en alguna oportunidad. Como para tenerlo en el botiquín. Exactamente. ¿Ya? Ahora, cada vez está siendo más fácil adquirirlo en los últimos años. Ahora está disponible entiendo, en al menos 2 cadenas de farmacias de las grandes y además se puede adquirir a través de la Fundación Creciendo con Alergias, que es una fundación que está orientada en asistir y ayudar a los pacientes con alergia, y ellos se preocupaban de importar los autoinyectores de adrenalina, pero lo hacen habitualmente contra receta. Entonces el paciente va con la receta, ahí queda en una lista de espera, se encarga y se demora un poco en llegar. Entiendo que en los últimos meses o el último año está disponible en estas cadenas de farmacias grandes, por lo tanto es más fácil. Pero siempre ha sido un tema del cómo conseguir el autoinyector, y además que tampoco tiene un costo muy bajo. Claro, ¿ya? No es como para comprar un parche curita y Claro, dejarlo no eternamente en el botiquín. Que uno lleva siempre en el botiquín un paracetamol o un antiespasmódico, no, claro, es un medicamento que es más caro no solo por lo que contiene, que es la epinefrina, que la epinefrina en general es súper barata si uno la compra en una ampolla o cuando la compra al hospital o en una clínica, pero acá es el dispositivo del autoinyector. Como el lápiz, que es como un lápiz de la insulina. Exactamente, claro, que tiene un seguro y que uno cuando le saca ese seguro se lo puede administrar sobre la ropa, en el muslo, donde te alcanza la mano, digamos, a la altura del tercio medio del muslo, se inyecta sobre la ropa y este dispositivo lanza una aguja que administra el medicamento en forma inmediata. Entonces eso es lo costoso y probablemente también eso dificulta
que esté tan fácilmente disponible en Chile. O sea, la recomendación, por ejemplo, de una persona que sufre esto y va a viajar, por ejemplo, a un lugar aislado, es siempre andar con su jeringa. Claro, un paciente que ya ha tenido una reacción severa, una reacción anafiláctica, independiente que sepamos o no sepamos la causa, tendría indicación de portarla, salvo ciertas excepciones, porque si yo tuve una anafilaxia por amoxicilina, por ejemplo, sé que si no me expongo a la amoxicilina o a sus familiares de la familia de las penicilinas, no tendría por qué tener una nueva anafilaxia. Pero si es un paciente que tiene una anafilaxia por algún alimento o por las picaduras de abeja o de avispa o por causa desconocida, ahí en ese caso sí tendría indicación, porque no sabemos en qué momento se podría exponer en forma inadvertida quizás, por ejemplo, a un alimento por reactividad cruzada o contaminación cruzada, si va a un restaurante, si va a comer a otro lugar y pudiera generar una reacción. Entonces, en esos pacientes la indicación es portarlo a permanencia. Y entrenar al paciente en su uso y entrenar a su entorno también, porque si la reacción anafiláctica es severa y muy rápida instalación y el paciente se desorienta, pierde el conocimiento, necesita que alguien lo asista para poder poner el autoinyector. Doctor, volviendo a las picaduras o a las reacciones más locales, hay mucho remedio casero y mucho mito en torno a esto. ¿Son efectivos los remedios caseros o qué podemos hacer inmediatamente, por ejemplo, si es que nos vemos expuestos a una picadura o nuestro hijo, por ejemplo, lo pica una abeja, pisa una abeja, por ejemplo? ¿Qué se recomienda hacer con lo que tengamos en casa? Bueno, si en el caso de una abeja, retirar la lanceta mientras se pueda, sin perder mucho tiempo en retirarla. Tener el cuidado de no apretarla, porque si uno aprieta el saquito de la lanceta va a administrar más veneno, entonces se tiende como a raspar, más que nada como a empujar la lanceta, que en general tiende a salir fácil. Y posterior a eso, lavar si es que la zona está un poco sucia y poner frío local, que puede ser perilesional, o sea, alrededor de la zona en donde ocurre la picadura o en la misma zona, para limitar la extensión del veneno. Y como efecto antiinflamatorio tiene un efecto también analgésico, porque en general las picaduras, aunque no den una reacción alérgica, son bien dolorosas, ¿ya? Porque el tóxico del veneno, las proteínas que trae el veneno, generalmente son dolorosas y después pican o arden. Entonces, en ese contexto, el frío local es lo más recomendado. En relación a tratamientos naturales como hierbas o infusiones o algún tipo de colocar alguna planta, la verdad es que no hay mucha evidencia de que vaya a servir realmente o que vaya a generar o limitar una reacción sistémica o una reacción local extendida. Ahí sería más efectivo administrar un antihistamínico, un corticoide, para limitar la posibilidad que una reacción normal evolucione a una reacción local extendida, que es la que hablábamos inicialmente, que es más grande, que es más menos de 10 centímetros y que se va presentando durante los primeras 24-48 horas desde que ocurrió la reacción. Claro, ahí si una persona usualmente es alérgica, pero no al nivel de una anafilaxia, puede tomar su antihistamínico exactamente, habitual. O sea, una persona que tiene reacciones locales, extendidas o locales simplemente con picadura y que ya sabe que le han ocurrido, claro, la indicación es lavar, frío local, y puede tomarse un antihistamínico y un corticoide para limitar esta reacción o una fase más tardía de esta reacción inicial. Perfecto, doctor. ¿Alguna recomendación que nos quiera dar a quienes nos estén escuchando? Bueno, como medida preventiva en esta época siempre se habla de que, si uno va a ir a un lugar donde sabe que pueden haber abejas o avispas, evitar el uso de colores muy vivos o de perfumes o aromas muy fuertes, porque esos son atractivos para las abejas principalmente, ¿ya? Si uno sabe que va a haber exposición eventualmente, tratar de usar ropa de manga larga, el pantalón también que cubra la pierna completa, para evitar la posibilidad de que la abeja o la avispa pique en alguna de esas zonas. Son como recomendaciones generales: no dejar comida también expuesta o la basura no bien sellada, porque en esos lugares son más frecuentes donde lleguen las avispas. Las avispas son un poco más agresivas en ese contexto y van detrás de la carne, se meten a los basureros. Entonces son como medidas que hay que tener como precaución. Y el autocuidado de quienes sufren reacciones un poquito más severas también. Exactamente. Y las personas que saben que tienen alergias, andar con su kit de emergencia, que habitualmente es un kit de antihistamínicos con corticoides para las reacciones leves, y en caso de que hayan tenido reacciones sistémicas, andar con su autoinyector de adrenalina.
¿ya? En el caso de las reacciones locales extendidas, hay harta discusión si esos pacientes pudieran tener una reacción sistémica a futuro, ¿ya? La mayoría de los estudios dicen que existe como un porcentaje no muy alto, que podría ser hasta un 10% de pacientes que sufrieron una reacción local extendida, que ante una nueva picadura pudieran tener una reacción sistémica. Pero solamente alrededor de un 3% pudieran tener una reacción sistémica severa, ¿ya? La mayoría de las veces es una reacción cutánea generalizada, pero que no alcanza a tener síntomas sistémicos para catalogarla como una anafilaxia, ¿ya? Entonces esos pacientes está como en discusión si ameritan o no ameritan un autoinyector de adrenalina y eventualmente el tratamiento que es la inmunoterapia para curar la alergia al veneno de himenóptero, ¿ya? Entonces ahí se toma la decisión según el paciente. Si el paciente es apicultor o vive en el campo y está muy expuesto, se podría indicar la inmunoterapia y el autoinyector de adrenalina para también disminuir un poco la ansiedad del paciente, porque a veces eso también es súper importante, que catalogar a un paciente como alérgico o con un potencial riesgo de tener una reacción sistémica le genera mucha ansiedad al paciente, y si no tiene un autoinyector o sabe que está en una zona un poco aislada de poder recibir ayuda médica, es mejor a veces indicarlo un poco de más que de menos, digamos. Claro. ¿Y hay formas de saber con algún examen que nosotros en el fondo somos más vulnerables a sufrir una anafilaxia? No, en particular en el tema de las anafilaxias relacionadas con abejas y avispas, se sabe que hasta un 30-40% de la población pudiera tener anticuerpos específicos contra el veneno de abeja o de avispa, pero realmente ese porcentaje no se traduce en manifestaciones clínicas. Solamente un 7-10% de la población pudiera tener reacciones de alergia a las abejas o a las avispas, y en ese caso entonces no tiene una indicación medir anticuerpos de tipo IgE específica o hacer test cutáneos en una persona que nunca ha tenido una reacción tras una picadura de abeja o de avispa, o que nunca lo han picado una abeja o una avispa, ¿ya? En el caso, porque en general en el diagnóstico de alergia siempre tiene que haber una clínica, o sea, síntomas compatibles asociados a un examen que confirme que hay una participación del sistema inmunológico, ya sea una IgE específica en sangre o un test cutáneo. Entonces solamente en esos pacientes está indicado hacerle el estudio para confirmar o descartar la alergia, y para también definir si es a la avispa o a la abeja. Porque ahí el tratamiento, si es un paciente que ha tenido una reacción severa, el tratamiento es recibir inmunoterapia con el veneno de la abeja o de la avispa, que en el fondo es inyectarle un purificado del veneno que sabemos que el paciente es alérgico, para inducir un estado de tolerancia a largo plazo. Es un tratamiento que dura más o menos 3 a 5 años con inyecciones mensuales, para lograr una desensibilización y una inducción de tolerancia al veneno de la abeja o de la avispa. ¿Y una vez terminado ese tratamiento es permanente o hay que repetirlo cada cierto tiempo? Si el paciente no tiene ninguna patología de base, debería ser permanente o por un periodo largo de tiempo. O sea, que el paciente tolere las picaduras y el veneno por un periodo largo de tiempo, que puede variar entre 5 a 15 años, ¿ya? Tiene generar un alto porcentaje de efectividad cuando está bien seleccionado el paciente, cuando está bien hecho el estudio, cuando está bien diagnosticada la alergia, ¿ya? Así que en ese contexto, en ese grupo de pacientes está indicado este tratamiento. Habitual, lo que se hace en algunos lugares, que después de que termina el tratamiento de la inmunoterapia, es hacer una provocación real con una abeja para ver si efectivamente el paciente ya tolera y se desensibilizó a esta alergia que tenía. Eso se debería hacer en un lugar supervisado, en una clínica donde estén todas las medidas para poder asistir a un paciente que presente una reacción. Porque si el paciente al tercer año lo picó una abeja en forma inadvertida o le hicimos esta provocación y vuelve a tener una reacción, hay que extender el periodo de tratamiento un año más y reevaluar, un año más y reevaluar. Y hay algunos pacientes que tienen algunas enfermedades de base que tienen indicación de la inmunoterapia para siempre, porque tienen una mayor posibilidad de fracaso a la inmunoterapia, de reacciones adversas con la inmunoterapia y de seguir manteniendo estas reacciones tras las picaduras subsiguientes de abeja o de avispa. Muchas gracias, doctor. Muy interesante este tema. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y por toda la información que nos entregó. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.